plenario. Escuchamos al representante de CUNADO Histórica. Sí, buenas tardes a todos. Agradezco, por supuesto, la oportunidad que nos han dado, ahora virtual, pero que es habitual en las reuniones y los plenarios del ciclo. Tengo que alterar el orden de lo que tenía planteado hacer, habida cuenta de las palabras de Persic sobre los acuerdos salariales de este año. Digo esto, estoy obligado, ustedes sabrán entender, porque nuestra federación, que es casi el 40% de la representación de la docencia, no firmó y no acordó con eso que detalló Persic. Nosotros, es más, planteamos que lo que hubo fue una reducción salarial. Hemos puesto, según la propia información del Ministerio, en marzo, de nuestro bolsillo, alrededor de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos, habría que precisar esa cuenta. O sea, teníamos que cobrar el 14, y pico % de incremento salarial, que ya estaba acordado y firmado de la paritaria anterior. Eso se revisó, se impuso la revisión, se pagó un 9,5%, eso significaron 1.000 y pico de millones de pesos menos, que fue nuestra colaboración forzosa, entendemos nosotros, a la causa del país. Esto fue antes de la pandemia. Digo esto porque las cosas son así. Los incrementos salariales del 3 y el 2% de mayo y junio, con la inflación de marzo y la de abril, que está estimada en un 2%, ya es el 5%, o sea que seguramente vamos a estar discutiendo en junio, cuando se abra la paritaria, que la inflación de mayo y junio está por debajo y que tenemos que compensarla de alguna manera. Así que, para ser respetuoso de todos los argumentos de quienes hayan firmado, nosotros aclaramos que las cuentas a nosotros nos dan distinto y hemos colaborado de nuestro bolsillo con alrededor de 1.000 y pico de millones de pesos en marzo, y no nos pareció correcto. Los argumentos del gobierno fueron: no tenemos el dinero para pagar eso. Nosotros nos pareció que no iban a poner en discusión eso, pero bueno, no tenían el dinero, no lo podían pagar, y esa fue la razón de todo lo que pasó. El monto en juego para nosotros no justificaba que no se respetaran los acuerdos del año pasado. Dicho esto, queremos decir, en primer lugar, saludamos la realización, para tomar el tema paritaria, saludamos la realización de paritarias en esta semana en distintas universidades, porque saludamos a su vez la reunión del comité de emergencia que se realizó la semana pasada en el CIN, los gremios, una iniciativa importante que habíamos planteado nosotros, que permitió que nos empezáramos a expresar sobre estas cuestiones. Uno de los planteos era que se realizaran las paritarias, porque a partir de, y eso es obvio, creo, de utilizar la modalidad virtual para ejercer la enseñanza, se cambian las condiciones de trabajo. Eso está así, está planteado. Por lo tanto, debe discutirse con las organizaciones representativas en paritaria las condiciones, los efectos, las implicancias de esto, que implica una situación de emergencia extraordinaria, etcétera, etcétera. Entonces, planteamos la necesidad de que se hagan las paritarias en cada una de las universidades y la paritaria nacional. Saludamos que esta semana se realizó la paritaria en la Universidad Nacional del Nordeste, se realizó la paritaria con el gremio docente en la Universidad Nacional de Luján, se realizó paritaria en la Universidad Nacional de Patagonia Austral, por mencionar algunas que incluso con acuerdos realmente muy interesantes y muy saludables. Y está claro, para que quede constancia, hay muchas universidades que desde el inicio, a su vez, estoy hablando de Litoral, San Luis, Comahue, San Juan, Mendoza, que tuvieron paritarias desde el inicio en forma sistemática. Esto es muy saludable, es necesario, y exhortamos, si todavía existen algunas situaciones donde no se están haciendo las paritarias con los docentes, que por favor se hagan, que es la recomendación a su vez que salió de la reunión de la semana pasada. El tema que nos preocupa, para ir ya en títulos, digamos, el tema que nos preocupa son las situaciones de exceso de trabajo, porque todos sabemos, ya está estudiado, se ha hablado, que la modalidad virtual, en un contexto de tanta abrupto como fue la adopción en este caso, inevitable por la situación, y por la falta de capacitación, porque no estamos capacitados para ese tipo de enseñanza, implican muchas situaciones de sobretrabajo, estrés, tensiones, por encima de las dedicaciones docentes a las cuales estamos contratados. Así que queremos que se reúnan las paritarias en cada lugar, el paritario nacional, y la exhortación es a tener especial cuidado para ver cómo poner límites a las situaciones de sobretrabajo, excesiva tensión, etcétera, etcétera, que se están generando.
Ratificamos también el planteo de la conectividad y de la falta de equipamiento, que en algunas universidades se resolvió muy bien, por mencionar San Luis, donde dice, bueno, la universidad, cada docente que plantea que no tiene el equipamiento necesario, se lo provee a préstamo hasta que se salga de esta situación. Bueno, hay que buscar los mecanismos para que esas situaciones de falta de equipamiento y de conectividad se resuelvan. Está claro que el esfuerzo es muy grande y, como ya se ha dicho, ha sido puesto con mucha voluntad del conjunto de la docencia y, lógicamente, también de los trabajadores no docentes, para que se pierda lo menos posible. Adhiero a esa formulación. Hay que mitigar los perjuicios que son y van a existir, pero que sean lo menores posible. En el derecho a estudiar de los jóvenes, en los derechos laborales de la docencia y en la calidad académica. Y eso es lo que se trata, de que tenemos que tratar de discutir en cada uno de las universidades y de, obviamente, la necesidad de una paritaria nacional. Nosotros entendemos esta situación como sumamente transitoria, extraordinaria y de emergencia. Y tenemos que volver a la situación habitual de presencialidad y funcionamiento normal de las universidades, que los sanitaristas y el gobierno nos dirá cuándo se podrá. Pero esta no es una situación que llegó para quedarse, sino además se tiene que ir, ojalá, lo más rápidamente posible. Situaciones, obviamente saludamos que se empezó a agilizar la respuesta positiva a las licencias establecidas por ley a los docentes con hijos menores a cargo, con adultos mayores a cargo, todas situaciones que hacen a las cuestiones más básicas de cómo transitar esta emergencia. ¿Cómo volver efectivamente? Eso es lo que tenemos que conversar y lo tenemos que discutir entre todos. Por último, consideraciones generales. Nosotros partimos de que la principal preocupación nuestra es el sufrimiento extraordinario de millones de argentinos y argentinas ante semejante situación. Que están sufriendo hambre, porque en la Argentina hay hambre, que están sufriendo muchos padecimientos, están ahora amenazados y en el caso sufriendo despidos, reducciones salariales. O sea, partimos de los sufrimientos de nuestro pueblo y ahí nos hemos pronunciado diciendo: exhortamos a la docencia universitaria a ponerse a disposición con nuestros conocimientos, experticias, para resolver los principales problemas de nuestro pueblo. Planteamos y pedimos que las universidades como estructura institucional se pongan al servicio de esa emergencia. Esa es la preocupación principal que nosotros tenemos. En ese contexto sí confrontamos con todos aquellos que quieren, en función de maximizar sus ganancias, ahora, por ejemplo, tensión para poner en riesgo la salud de las personas con tal de volver a la famosa economía y poner en producción su fábrica de maximización de ganancias. Esa es una trinchera que hay hoy en el país y nosotros nos ponemos junto con el pueblo, y está claro también con todas las medidas del gobierno en ese sentido, en favor de la salud de nuestro pueblo y la defensa de eso. Y ya que se habló del tema de la deuda externa, efectivamente, están los grupos económicos que piden a la Argentina que se arrodille, que a costa del sufrimiento y de más sufrimiento del pueblo se pague esa deuda, que en muchos casos, si nosotros nos pronunciamos, debe suspenderse el pago y debe investigarse la legitimidad, porque hay una parte que indudablemente está muy sospechada de su legitimidad. Así que en ese sentido, ojalá se logre la suspensión del pago y ojalá se logre investigar para discernir claramente lo que corresponde pagarse y lo que no corresponde pagarse. Y por último, sí, hasta ahora hablé más o menos que los demás. Quiero saludar a toda la docencia universitaria y a los trabajadores no docentes que están poniendo el hombro en la mayoría de las universidades en esta situación, con un gran esfuerzo, con mucha atención, en una situación abrupta, poniendo mucho de nuestro propio esfuerzo y nuestro propio dinero, digo porque hay docentes que han tenido que contratar servicios de Internet o del Zoom para poder desarrollar las clases virtuales. Esto tiene que ser reconocido. Y el principal reconocimiento es ver todos los mecanismos para proveer a los docentes y a los estudiantes de los medios necesarios para poder mínimamente lograr los objetivos de aprendizaje que están planteados. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Tiscornia.